Dios les bendiga, qué bueno poderles ver aquí en la casa del Señor. De verdad que es un privilegio el poder congregarnos. Saben que hay un himno que se llama Te sientes casi resuelto ya. Algún día, no sé con cuál director lo vamos a cantar, Liz, Gracie, Marixa, a ver con quién lo cantamos. Pero palabras más, palabras menos no, dice así: te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? La última estrofa de este himno dice: el casi nunca te servirá en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido está. Qué palabras tan fuertes. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido está. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando varios sermones, hemos tenido allí en el capítulo 17 de Juan, específicamente en el verso 23, en el versículo 23, donde dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Saben que estamos en el mes de la mayordomía, o por lo menos nuestra iglesia celebra el mes de la mayordomía, y el concepto básico de la mayordomía es que Dios es dueño de todo y que nosotros somos administradores de aquellas cosas de las cuales Dios nos ha dado, y que algún día vamos a rendir cuenta a Dios. Me llama la atención que alguien dijo que en este capítulo 17 de Juan, Jesús rinde cuenta de su mayordomía. Es Jesús rindiendo cuenta a Dios de su mayordomía. Saben que hemos estado hablando acerca de mayordomos de una perfecta unidad. Y meditando un poco acerca de la unidad, podemos ver que la unidad es un principio divino, el cual vemos a lo largo de toda la palabra. Si usted se pone a pensar, cuando Dios creó allá a Adán y Eva, cantábamos el primer himno: Dios ha hecho todo lo que el ojo ve, las estrellas y el manto celestial, todo árbol y las hojas son de él, y después decía que Dios hizo al hombre y de él sacó una mujer formada de él y los colocó en el jardín de Edén, donde habían de servirle siempre fiel. ¿Sí? Y había una perfecta comunión entre Dios y el hombre. Y más allá de eso, cuando saca a Eva de la costilla de Adán, dice: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y Dios les dice, ambos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Allá hay un concepto claro de unidad. Pero si estudiamos la esencia de Dios, vamos a ver que también encontramos en Él la Trinidad. Y la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también en una sola persona. Allá hay un concepto de unidad. De tal manera que podemos decir que la unidad es un principio bíblico, un principio divino, pero que ha sido trastocado, que ha sido dañado por el pecado. La consecuencia principal del pecado es la separación. El pecado trae como consecuencia la separación, rompe la unidad, la relación de Dios con el hombre, la relación entre familias, amistades. Eso causa el pecado. Separación, dolor. Y vemos que Cristo, en este capítulo 17 de Juan, vemos que Cristo es el elemento fundamental para construir la unidad.
para reconstruir la unidad. Martín Lutero dijo, en verdad esta oración, refiriéndose al capítulo 17 de Juan, en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre la parte más íntima del corazón de Jesús, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, tan profunda y tan rica, tan amplia, que nadie puede sondear sus profundidades. Si uno lee Juan 17, encuentra la oración de Jesús antes de ser entregado, antes de ser puesto preso. Y es interesante ver los conceptos que allí él expresa. Y basado en el versículo 23, quiero que veamos algunos conceptos que se encuentran en este capítulo 17 de Juan. Y lo primero que quiero que veamos es que Cristo es el vínculo perfecto. He dicho que la unidad es un principio divino que fue roto por el pecado. Nuestra relación con Dios está rota por el pecado. Hemos sido separados de Dios. Nos hemos constituido enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa hacia Dios. El hombre ha transgredido, hemos transgredido los lineamientos de Dios. Hemos ofendido a Dios. Y dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y está muy claro cuando dice, Jesucristo dice, yo en ellos y tú en mí. Es muy célebre la frase aquella de que todos los caminos conducen a Roma. Y a raíz de eso te dicen todas las religiones conducen a Dios. Pero mi querido amigo, yo quiero decirte que según la Biblia, el único camino a Dios es Cristo. La única manera en que tú puedas restaurar tu relación con Dios es en Cristo. Cristo es la persona quien se presenta como elemento fundamental para la unidad. Da la idea del hombre de un lado, da la idea de Dios del otro lado, y ambos separados por el pecado. Y como Dios es un Dios santo que no puede tener ningún tipo de relación con el pecado, está separado de Dios. El único camino a Dios es Cristo, quien muere en la cruz para pagar nuestros pecados. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, en los discípulos, y Dios en mí, decía Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No te olvides de la primera frase, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, ¿sí? Versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio de la reconciliación? Lo explica en el 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De modo que vemos de manera muy clara que Cristo
es el centro del mensaje en cuanto a la unidad. Cristo es el restaurador en sí de la unidad. Es el mismo concepto que se expresa en Colosenses 1:27, cuando Pablo escribe: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sabes, mi querido, si quieres tener esperanza, es necesario Cristo. Veíamos la obra aquí: puedes tener dinero, puedes tener licor, puedes tener hechicerías, puedes tener el santo que tú quieras, puedes tenerlo todo en la vida. Pero no tener a Cristo es estar eternamente perdido. No tener a Cristo, no hay unidad. Así que lo primero que quiero que veamos en este texto, en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El requisito indispensable es la presencia de Cristo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, y lo haré después también, si tienes una relación personal con Dios, con Cristo. Si crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados, para cancelar esa ofensa, para pagar esa deuda que es el pecado que cometimos contra Dios. Sin eso es imposible la unidad cristiana. La única forma de que Dios habite en tu corazón es Cristo. Miren lo que dice el versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es vivir 400 años, 500 años, 600 años. La vida eterna es conocer a Dios. Y a Dios se conoce únicamente a través de Cristo. Es lo que expresa en el versículo 6 de este mismo Juan 17. Dice: Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres. Es decir, que la forma que Dios dio para que se conociera de Dios fue Cristo. Y repite varias veces en el versículo 8, en el 20, en el 21 y en el 23. Leo solamente el 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los apóstoles, los discípulos, creyeron que Jesucristo había sido enviado por Dios. Así que el vínculo indispensable para que haya unidad es Cristo. Pero quiero que veamos, además de Cristo como el vínculo perfecto, también quiero que veamos a Cristo como el mensaje perfecto. Además de Cristo como el vínculo perfecto, Cristo como el mensaje perfecto. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mensaje es Cristo, mi querido. El centro del Evangelio es Cristo. Y quien te ofrezca sanidad, quien te ofrezca un milagro, quien te ofrezca prosperidad, quien te ofrezca otra cosa, te está mintiendo, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, y Cristo es quien permite que tú te puedas acercar a Dios a través de la muerte de Él en el Calvario, en la cruz.
Así que Cristo es el mensaje que se expresa aquí. Dice el versículo 20 y el 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Dios envió a Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo es el mensaje. Y si Cristo es el mensaje que predicamos, ciertamente es porque en Él hay un ejemplo a seguir. Y quiero que veamos por lo menos 5 aspectos en Juan 17 en cuanto a este mensaje de Cristo. Y lo primero que podemos ver acá es que Cristo es un ejemplo de comunión con Dios. Impresionaba a los judíos cómo Jesús se refería a Dios como Padre. Y la palabra Padre se encuentra 6 veces repetida en este capítulo. Y no solo lo relaciona, no solo lo nombra a Él como Padre, sino que Él se nombra como Hijo, obviamente. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Era el concepto de una relación cercana de un padre y un hijo, y eso era algo que sorprendía a los judíos, que un Dios pudiera hacerse cercano. Ellos veían aquí un ejemplo de una oración íntima, cercana de Jesucristo con Dios. Y repetidas veces vemos en este pasaje la frase, así como tú y yo, Padre, somos uno. Pero también vemos en Él un ejemplo de vida. Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Mentira, estoy leyendo el 15, capítulo 15. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesucristo decía, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La misión de Jesucristo, que era manifestar a Dios, la había cumplido. La misión para la cual había enviado Dios a su Hijo, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He cumplido mi misión. Y ellos han creído la palabra que yo les he dado. Pero más allá de eso, también hay un ejemplo de seguridad. Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Y ya no estoy en el mundo. Estaba pronto su muerte, pronto su resurrección y pronto su ascensión. Y Jesús decía, ya no estoy en el mundo, mas estos, refiriéndose a los discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Y dice, Padre Santo, como con una petición íntima, cercana, y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y dice el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
ejemplo de seguridad. Y es que en Cristo, mi querido, puedes encontrar seguridad. Necesitamos a Jesús como intercesor para que ore por nosotros, pidiéndole al Padre que nos guarde. Nuestra continuidad en Jesús no depende solo de nuestros esfuerzos. El mundo, la carne y el diablo son tan poderosos, tan persuasivos y tan seductores que nunca podríamos mantenernos por nuestros propios esfuerzos. Si nos quedamos en Jesús es porque Él ha orado diciendo: Padre, guárdalos. Y esto quita todo esfuerzo de nuestra propia parte. Todo es gracia de Dios, todo es un regalo de Dios. Y si estás en Cristo, y si vienes a Cristo, es porque Jesús dice: Padre, guárdalos. Pero también es un ejemplo de gozo. Es un ejemplo de comunión con Dios, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de seguridad, es un ejemplo de gozo. Dice el versículo 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Dice un himno que le gusta mucho a mi querida Grey: qué maravilla, Jesús me salvó. Y yo no sé si te puedes maravillar de que Jesús te haya salvado y decir: ¡wow, qué maravilla! Jesús me salvó. Estar en Cristo debe producirnos gozo, debe producirnos paz, debe producirnos alegría. Y el pecado, como dice allá el salmista en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. El pecado rompe el gozo, rompe la comunión con Cristo. Y quizás, si no estás experimentando el gozo de servir a Dios, si no estás experimentando el gozo de estar en Cristo, es porque quizás tu corazón se está satisfaciendo en otras cosas. Donde haya satisfacción tu vida, tu corazón, ojalá que pueda ser en Cristo. No solo es ejemplo de gozo, ejemplo de santidad. Versículos 15 y 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no estaba pidiendo una nave espacial para sus discípulos. Y por eso vuelvo y repito, el cristianismo no es ausencia del problema. El cristianismo no es abundancia de dinero. El cristianismo no es ausencia de bienes materiales, ausencia de enfermedad. El cristianismo, como su nombre lo indica, es Cristo. Y tú, mi querido, tienes necesidad de Cristo. Aún lo que lo hemos conocido y confesado como Señor y Salvador, tenemos necesidad de Cristo. Él decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Así como un barco está en el océano, pero no permite al océano entrar en el barco. Cuán necesarios cristianos santos, apartados del pecado, de las dobles vidas, de los dobles sentidos.
Y por eso es que Jesús decía, nosotros somos ¿qué? Luz del mundo. Somos ¿qué? Sal de la tierra. Somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Y leíamos hace rato allá que nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál era ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ahora nosotros somos los encargados de decir esa verdad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero qué difícil es ser creíbles, mis queridos. Qué difícil es predicar a un Cristo cuando no se vive a Cristo. Qué difícil es decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy evangélico, pero te comportas idéntico al que no lo es. Y por eso veo también que Cristo es un ejemplo de un estilo de vida diferente. Dice el versículo 17 y 18, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y da la idea de que el servicio viene a raíz de la santificación. La palabra santo significa apartados para Dios. Y es imposible un servicio que agrade a Dios si no estás en comunión con Él. Mientras más creen, más santificados serán. La operación de la verdad en la mente es separar al hombre del mundo para hacer el servicio a Dios. Veo aquí a Cristo como el ejemplo perfecto. Cristo el vínculo perfecto y Cristo el mensaje perfecto. Da la idea de, como decía ya Pablo a los corintios, me he propuesto no predicar otra cosa sino el evangelio de Cristo. Y si aún bajara un ángel del cielo y predicar otro evangelio, sea maldito, porque el único mensaje, el único evangelio que existe es el evangelio de Jesucristo. Y ese mensaje debe alcanzar y bastar para todos los problemas de la vida. Ofrece seguridad, ofrece gozo, ofrece comunión, ofrece santidad, ofrece un estilo de vida diferente. Eso lo ofrece solo Cristo. Para que el mundo crea que Dios me envió. El mensaje es Cristo. Pero también veo a Cristo como el amor perfecto. Cristo el vínculo perfecto, Cristo el mensaje perfecto, Cristo el amor perfecto. Dice versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué impresionante saber que Dios te ama de tal manera como amó a su Hijo Cristo. Juan 15, 12 y 13 dice lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5, 7 y 8. Hermoso texto que les invito a leer. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, si acaso morirá alguno por uno justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno,
Pero mira lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allá hay amor, mi querido. El pastor hablaba hace unos domingos atrás acerca de la misericordia y la definía como amor que se sacrifica. Y pensando en esto veía en Juan capítulo 13, no lo busquen, el episodio en la última cena. Llegan al aposento alto donde habían de tomar la última cena, y Jesús se arrodilla y con un lebrillo lava allí los pies de sus discípulos. Y lanza una frase que dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice: porque ejemplo les he dado. Eso es en Juan 13. En Juan capítulo 14, Jesús ofrece confianza. Ahí está el famoso versículo donde dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo los diría, pero voy pues a prepararle lugar. Y da la promesa del Espíritu Santo de un Consolador. En el capítulo 15, presenta a Cristo como la vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 17 que estamos estudiando, habla de Jesús orando por ti y por mí, orando por sus discípulos. El capítulo 18 y 19 de Juan habla de la muerte de Jesucristo. El capítulo 20 habla de su resurrección. Y estos eventos desde cuando Jesús lava los pies de su discípulo, cuando ofrece un consolador, cuando dice que Él es la vid verdadera, que debéis permanecer en Él, cuando ofrece el fruto del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo, todo esto se puede resumir en un mensaje íntimo, consolador, y son muestras del amor de Dios. Y por eso es que dice Colosenses 3:14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En otras palabras, revístete de Cristo, que es el vínculo perfecto. Ciertamente, si acaso muere uno por uno bueno o por un justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo éramos malos, somos malos, pero por ti y por mí murió Cristo para ofrecer esperanza. Y ese es el mensaje que predicamos. Quiero terminar diciendo que la unidad solo es posible en Cristo. Cristo es el vínculo perfecto. Cristo es el mensaje perfecto. Cristo es el amor perfecto. Y en Cristo encontramos la unidad perfecta. Dice nuestro versículo, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es como si Jesús orara con lo siguiente en mente. Desde el versículo 7, 6 hasta el 19, ora por los discípulos, los que habían estado allí con Él.
Y desde el versículo 20 en adelante dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Echa la mirada hacia el futuro y quizás piensa en ti, piensa en mí, y dice: oro también allá por los que han de creer en Cristo. Y es como si Jesús orara con esto en mente: Padre, he orado por la unidad de los discípulos. Sin embargo, todos estos discípulos son galileos, son de este tiempo, de este lugar. Habrá muchos otros que también se volverán discípulos y vendrán de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, toda clase social, todo estatus, de todas las edades, por el resto de la historia. Y concluye diciendo: Padre, hazlos uno. Quiero que pienses un segundo en aquel hermano que te cae mal. Bueno, a lo mejor no es que te cae mal, pero te cae así como gordo. Piensa en él. En aquel con el que a lo mejor no encajas perfectamente. ¿Sabes qué oró Jesús? Para que tú y ese hermano sean uno. Y quizás deberías verte tú pensar orando: Padre, ayúdame a ser uno con fulano de tal. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque el orgullo, el pecado, la vanidad han roto iglesias, relaciones, familias. Y el testimonio hacia afuera no ha sido el perfecto. Pero Cristo nos mete en un mar de perdón, en un mar de restauración, en un mar de unidad. Señor, ayúdame a ser uno con fulanito de tal. ¿Por qué no somos uno? El pecado es el gran divisor. Lo perfectamente santo estará perfectamente unido. Cuanto más santos sean los hombres, más amarán a Dios y a los otros hombres, y por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. Mi querido, yo no sé si encuentras vago este mensaje, pero creo que la palabra que más he repetido es Cristo. Y yo simplemente quiero decirte que Cristo es una necesidad en tu vida. Cristo es una necesidad en mi vida. Un día yo tuve que reconocerme pecador. Me creía casi resuelto, pero estarme casi resuelto era estarme completamente perdido, completamente condenado. Sabes, necesitas a Cristo en tu vida, porque Él es el vínculo perfecto, el único que te puede acercar a Dios, el que te puede ofrecer la unidad con Dios, con tus hermanos. Quizás hay alguien que te cae pesado, necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo. Si Jesús oraba con tanta dependencia hacia el Padre, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Cristo el vínculo perfecto, Cristo el mensaje perfecto, el ejemplo perfecto, Cristo el amor perfecto.
En este mundo donde abunda tanto odio, tanta violencia, tanta maldad, Cristo es el mensaje que debe ser proclamado. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que predicamos y eso es lo que creemos. Ya para terminar, yo quiero preguntar a los que nos visitan si alguno no ha aceptado a Cristo de manera personal en su vida, si no tienes una relación personal con Cristo. Necesitas acercarte a Dios. Y el único camino para acercarte a Dios es Cristo. No hay otro.